Buenas tardes, una nueva misión de Grano del Sistema. Los textos nos encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odyssey. En los comentarios está el enlace. También se encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram, el Grano del Sistema TV, con mayúscula todo y separado, por palabra. El próximo miércoles voy a subir el video de una entrevista que me hicieron el jueves pasado a los integrantes de la agrupación Mazorca de la provincia del Chaco. Se las recomiendo. Vinimos a poner fin a una era, a romper con todo lo que condenó a la provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. En nuestro país, a la hora de hablar de corrupción, podemos escribir varias enciclopedias. Pero con este gobierno libertario estamos entrando en otra dimensión. Si hay alguien indefenso en una sociedad, es la persona discapacitada. Y no solo por su patología, sino por la discriminación social. Este gobierno le ha agregado a la discriminación oficial. Jamás vi a discapacitados manifestándose, porque hacerlo era absurdo. Ningún gobierno quiere un conflicto con ese sector de la sociedad porque lleva la de perder. Nadie puede colocarse del lado del león en una lucha contra un caniche. Este gobierno lo hizo. Sillas de rueda en la Plaza Congreso. Encima reprimidos. Algo que tomó alcance mundial y nos llena de vergüenza. ¿Y cuál era uno de sus reclamos? La no entrega de medicamentos y el congelamiento de los montos pagados a los prestadores del transporte. Y nos encontramos ahora con el director de la Agencia de Discapacidad reconociendo en audio que tuvieron difusión pública que se está robando con esos medicamentos. Y lo dice con todos los detalles. En el caso del transporte había varios que armaron un kiosquito que les dejaba 30.000 pesos por mes a cada uno. Pero en el caso de los medicamentos, los audios de CEPAC de Pagnolo acusan a Karina Milei y Lule Menem de llevarse entre 500 y 800 mil dólares por mes de coimas con laboratorios. Y lo peor de todo es que asegura que hace un año se lo comunicó al presidente Javier Milei, quien no hizo absolutamente nada. Además, el recaudador era un funcionario que venía de la gestión Macri, otro impoluto para la gente de bien. Además, un par de cosas para tener en cuenta. Este hecho se refiere solo a los medicamentos y transporte. El mismo Spagnolo dice que no sabe lo que pasa en otras áreas. Además estamos hablando de una sola repartición. ¿Qué puede estar pasando en el PAMI, por ejemplo? Cuya caja es 100 veces más grande que esta. Hay muchas sospechas porque esta droguería es la que provee a casi todas las áreas del gobierno. La otra es que cuando se refiere a los que se llevan 20.000 por mes, los trata de ratas, lo que da una idea de la proporción del choreo. Y por último se asombra que pasan del 5 al 8% de cometa, como si el 5% ya estuviese establecido como norma. Durante ese año que se robaron todo, hubo muertos por la falta de estos medicamentos, o gente que la pasó mal por la falta de transporte. Y cuando acontecía eso, el gobierno insultaba a todo el mundo y mandaba a reprimirlos. No se puede ser más garca. Esto de no tener códigos es lo peor que le puede pasar a un elenco gobernante. Quiero aclarar una cosa y que se entienda bien para que se vea la diferencia. El kirchnerismo robó con la obra pública. Esto con el sufrimiento de la gente. No digo que esté bien lo otro, pero el puente, la ruta quedó. Estos le robaron los medicamentos que quitaban a la gente y encima los cagaban a palos. Semejante perversidad nunca se vio. Es algo nuevo. Muy parecido a lo que está pasando en el norte, donde se mata a los niños que van a pedir comida. Esta perversidad es peregrina,
a ver si lo entienden de una buena vez. Que viven por la tierra y la quieren vacía. Y si piensan que porque sacan a los hermanos van a dejar el poder, no conocen a esta gente. Lo vengo diciendo hace años. El gran problema de la Argentina es la cantidad de traidores que pululan por los organismos de poder. Y esto es una constante desde las luchas por la independencia. El miércoles pasado, en la votación por recomponer el 7,2 del 40% que le han robado a los jubilados, hemos tenido varias demostraciones de ello. La primera proviene del peor feudo del país, Misiones. Allí donde aún persisten costumbres que eran comunes en la colonia, el derecho de pernada y la esclavitud, entre otras. Misiones es una provincia cruzada por el narcotráfico y el contrabando, y cuna de uno de los personajes más siniestros de esta democracia iniciada en 1983, el monje negro. De allí son los 4 diputados que al votar a favor del veto condenaron a los jubilados. Otro personaje del que vengo informando cada semana es el secesionista Cornejo de Mendoza. También colaboró con la causa del veto. Y no podemos dejar de mencionar a 3 infaustos que si un día se muerden la lengua caen al instante. María Eugenia Vidal, Oscar Sago y Rodrigo de Loredo, quienes gastaron minutos de video para comprender a los jubilados, pero como ratas se abstuvieron. Pero también entre los ausentes hay 3 del kirchnerismo: Tania Bertoldi de Río Negro, José Edgardo Gómez de Santiago del Estero y Dante López Rodríguez de Catamarca. De estos, los medios kirchneristas calladito la boca, son todos iguales. El miércoles, antes de votar por el veto a los jubilados, llamaron a gobernadores ofreciendo dinero a cambio del voto de sus diputados, pero también lo ofrecían a los presentes en el recinto en el momento de la asamblea. Es decir, un gobierno que dice que no hay plata lo ofrece para cagar a los jubilados. Lo que me queda claro, observando lo acontecido con los medicamentos para discapacitados, que quedaron siendo cómplices de los más grandes pungas y garcas de la historia argentina. Y eso no se lo van a sacar de por vida. Y ojo que se está hablando que cobraron el 3% de coima también a HLB Parma por las ampollas de fentanilo, que mató hasta ahora a 97 personas en todo el país. Parece que el juez Casanero comenzó a mover. El viernes por la mañana efectuó 15 allanamientos, en lo que secuestró mucha documentación y computadoras. Entre ellos se destacó $266.000 colocados en sobres que tenían inscripciones arriba en el auto del hijo del dueño, de uno de los hijos del dueño de la droguería suiza, cuando estaba a punto de escapar de su casa en Nordelta, y aparte tenía 7 millones de pesos. Si se movió tan rápido, al contrario de lo que aconteció en la criptoestafa, es que perciben el cambio del viento. No quiero pensar que sea una venganza de Macri, ya que tiene muchos vínculos en Comodoro Pi, y a Karina la tiene entre ceja y ceja. La pregunta es por qué, si esto se sabía hace un año, se ventiló ahora. Circula en medios alternativos que el Círculo Rojo dio la orden de formar un equipo económico con nombres de primer nivel para asumir con el próximo gobierno. Y acá quiero hacer un comentario. Si la alternativa a Villarroel es el mismo plan de Milei con buenos modales, si el Círculo Rojo quiere armar un nuevo equipo económico, es más de lo mismo. Si van a asamblea legislativa, no visualizo entre gobernadores, senadores y diputados a alguien con un plan alternativo fuera del sistema. Resumiendo, con más de lo mismo, no esperemos resultados diferentes. O esto termina con una sociedad claudicando, lista para el cachetazo final, o en un estallido programado por el mismo régimen para hacer claudicar por la fuerza, o el cumplimiento de las profecías. Todo depende del pueblo argentino, si sigue teniendo esa rebeldía histórica o se comprueba que lo han mutado. De todas formas,
No creo que este desenlace sea pacífico. Está 1000 veces peor que en el 2001. Escuche el informe económico unos bloques más adelante. Y yo estoy pensando que se está armando un equipo alternativo y se habla de que Macri puede haber sido el que está moviendo los hilos en la justicia para destapar esto. ¿No será que Macri está atrás de Villarroel? El presidente en Rosario no dijo una sola palabra de todo esto. Por ahora parece que la estrategia es el silencio. Karina, cuando le arrastraron lo del reloj, del Rolex, saltó como una rana. Y con esto, silencio de radio. El gobierno va a observar si esto gravita en las elecciones. La realidad es que en Argentina, si la economía camina por carriles tranquilos, se tolera la corrupción. El gobierno aspira a llegar a octubre, y escuchen esto, y con un 42% del electorado se asegura el tercio para voltear todo lo que sancione el Congreso. Con esa medida chica, ¿piensa sacar el país adelante? A raíz de que un juez del poder rechazó la demanda del niño autista contra Milei, uno de sus trolls, denominado Termo, publicó lo siguiente: la tenés adentro, autista boludo, y tu vieja también. El que se esconde detrás de esta cuenta llamada Termo, que maltrata e insulta a un niño autista, es Agustín Romo, un mileísta que llenó de ñoquis y amigos a trenes argentinos, y también acomodó a su novia en el Estado. El jueves 18.05, el Senado vota rechazando la liquidación del INTA. El trámite burocrático para informar al Ejecutivo es de 1 hora y 10 minutos, es decir, el Ejecutivo recibía la notificación 19.15. Antes que se cumpla el plazo, el gobierno echa a 400 personas del INTA. Estas mierdas humanas son los libertarios. De la película Franchera no voy a hablar. No la vi ni la voy a ver. Con que Milei la haya recomendado y la proyectó a sus héroes en Olivos, me sobra para calificarla. Eso sí, le dejo una foto para algunos distraídos. Otro hecho de corrupción, Iván, han sacado una ley que le da a la Secretaría General de la Presidencia, es decir, a Karina Milei, a disponer discrecionalmente de la mercadería que quede de los decomisos de la aduana y las donaciones. Los que fueron directamente de la Fundación Gea Madre Tierra, propiedad de la familia de Lisandro Almirón, diputado de la Libertad Avanza por Corrientes. La denuncia menciona 14 aires acondicionados y 21.801 artículos electrónicos. Considerando esta fundación, no hay nada de beneficencia. Es un grupo socioempresarial. Son pungas garcas, no hay vuelta que darle. Con el tema del fentanilo, hay mucha información en los medios. Voy a mencionar algunas cosas que he escuchado y las están ocultando. Declaran que hubo un control de ese lote de fentanilo el 25 de diciembre de 2024. Pregunto, ¿los están tomando de boludos? ¿Qué inspector trabajó el día de Navidad? ¿Y a quién le abrió las puertas del laboratorio ese día? Según trascendió de un informe interno del ANMAT, después de una inspección oficial entre el noviembre y el 12 de diciembre de 2024, el organismo elevó una instrucción ordenando la clausura del laboratorio por graves falencias en el proceso, pero no se concretó hasta febrero de 2025. Continuó fabricando el medicamento que se distribuyó en distintos hospitales del país. El gobierno quiere culpar al kirchnerismo
porque el dueño pasó de tener una verdulería a un laboratorio y porque es un hombre vinculado a Lázaro Báez. Todo eso es correcto. Pero debe explicar dos cosas. Primero, la demora en la clausura. Y la segunda, más grave, pocos días antes del estallido por el fentanilo contaminado, el gobierno de Milei le facturó millones a la droguería de García Furfaro. Furfaro tenía negocios con el gobierno de Milei y por eso decidieron no clausurar la droguería. Vean el documento. Acá está el documento donde la dirección de la farmacia del municipio de Rosario decretó el fentanilo contaminado en febrero y la ANMAT no hizo nada hasta mayo, por culpa de los recortes llevados adelante por el Schwarzenegger. Vean el documento. La ANMAT, el 28 de noviembre de 2024, tenía alerta sobre irregularidades graves sobre el fentanilo adulterado. Pero por culpa de los recortes por parte de Schwarzenegger, el fentanilo no fue revisado y hoy tenemos 100 muertos. El ministro de Desregulación impulsó una agenda de reducción de trámites y controles en organismos como el ANMAT y anunció que los trámites allí se reducen a la mitad, en lo que se encuentra la falta de controles sobre el fentanilo. Y ahora apareció otro medicamento con el mismo problema. A las que encontraron en el fentanilo adulterado, pero en otro medicamento. O sea, podría haber otro medicamento más que también tenga fentanilo, digamos, un medicamento adulterado, que no es fentanilo, otro medicamento adulterado. Tenemos a Florencia Prieto, que es la científica, la médica, que hizo la denuncia ante la ANMAT, que denunció de qué se trataba este medicamento, cuál era su sospecha, y no emitieron una alerta por este otro medicamento. Se trata de la dexametasona, que se usa, Florencia, buen día. Tengo entendido que se usa como desinflamatorio. ¿Cómo está, Florencia? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Sí, la dexametasona es un corticoide muy ampliamente utilizado y reconocido, más que nada de uso inyectable, intramuscular o endovenoso. Bueno, en el caso nuestro, nos tocó vivir hace 2 años atrás un brote de 6 pacientes en las cuales pudimos al menos corroborar que se rescató esta bacteria Ralstonia, la misma bacteria que se rescató en estos casos de fentanilo contaminado, era de la misma marca que está siendo denunciada ahora. En cualquier país medianamente civilizado, con 100 muertos, yo hubiese renunciado al ministro de Salud y al responsable de vaciar el organismo de control. Como no renuncia, lo mandan a Fantino a pedírsela por televisión. Una vergüenza. No nos quejemos cuando nos faltan el respeto otros países o nos toman a la joda. Y siguen con la motosierra. No les importa un carajo a los 100 muertos. Schwarzenegger continúa con la motosierra. Un nuevo decreto para destruir organismos graves. Y me hizo el mismo Schwarzenegger que por su decisión hoy tenemos 100 muertos. El mismo que destruyó la ANMAT. El decreto 585/2025 dice lo siguiente: reducción o desaparición de los siguientes organismos: Secretaría de Industria y Comercio, Subsecretaría de Política Industrial, INTA, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Instituto Nacional de Semillas, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Subsecretaría de Transporte Automotor, Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis, Subsecretaría de Economía Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y también por decreto Schwarzenegger eliminó los controles que debe hacer el ANMAT sobre los termos, por ejemplo los Stanley. Dichos termos pueden contener alto porcentaje de plomo. Eso podría complicar la salud de muchas personas hasta generar cáncer.
Bueno, yo siempre manifiesto que con este plan económico termina en un estallido y la gente me dice que soy exagerado. Bueno, vamos a explicar un poco cómo es este plan económico que tiene montado Milei. Esto me lo dio un oyente del interior. Lo que está pasando, analizamos cómo las recientes subas de tasas están tensando el aparato productivo argentino. Y en esta tensión de tasas versus dólar, se está provocando una crisis económica autogenerada. Con el objetivo de contener una corrida contra el dólar, el Banco Central elevó significativamente las tasas de interés. La tasa promedio por adelantos en cuenta corriente pasó del 34,43 a 72,11% anual en solo un mes, según datos al 12 de agosto. Similares aumentos se registraron en plazos fijos de 30,59 a 44,94. Y la tasa Badlar para depósitos mayores a 1 millón de 30,36 a 45,94. Las tasas de financiamiento para préstamos crecieron, revirtiendo una tendencia de baja sostenida desde enero. En una semana pasaron de 70 a 72 a 72,11. Y además el salto en rendimiento efectivo anual de ciertos bonos y letras del Tesoro en pesos superior al 69%. El Banco Central aumentó los encajes bancarios, limitando así la liquidez disponible y provocando tensiones con el sector financiero. En Nueva York, las acciones de bancos argentinos sufrieron fuertes caídas, reflejando el malestar. ¿Por qué se habla de una crisis autogenerada? La política de tasas extremadamente altas, si bien busca frenar la fuga del dólar, está impactando negativamente en la economía real. Al encarecer el crédito y frenar inversión y consumo, podría profundizar la recesión. Este tipo de fenómeno no es exclusivo de Argentina. En otros momentos y contextos, como las crisis asiáticas de fines de los 90 o la burbuja japonesa de los 80, se aplicaron tasas muy altas para proteger la moneda, pero esas medidas resultaron insostenibles, debilitando aún más las economías. Argentina enfrenta una encrucijada. La necesidad de defender al peso frente al dólar, pero con políticas a medio plazo, podría reangular la economía. El desafío será encontrar un equilibrio para contener la divisa sin paralizar la producción o generar una recesión más profunda. Lo señalado es clave para entender por qué varios economistas, incluso algunos que no se identifican como opositores, están diciendo que la crisis autogenerada que describen algunos periódicos no es un accidente, sino una repetición consciente de una receta ya aplicada. Se lo desgloso en dos partes. Primero, la generación brutal de deuda bajo Caputo Milei. Desde que asumió Caputo como ministro del Tesoro y el Banco Central, han emitido bonos y letras en pesos por rendimientos efectivos anuales superiores al 70%, e incluso algunos en torno al 80%. Buena parte de esa deuda vence en semanas o en pocos meses, lo que genera un rollover perpetuo que obliga a refinanciar bajo las mismas condiciones o peores. Además, la deuda en pesos, se ha emitido bonos en dólares y se ha buscado refinanciamiento a organismos multilaterales para cubrir déficit de caja y pago de vencimientos. El objetivo declarado es frenar la demanda de dólares ofreciendo tasas tan altas que anclen los pesos en instrumentos financieros. Esa deuda, a ser mayormente de corto plazo y tasas explosivas, puede detonar un efecto bola de nieve donde los intereses se conviertan en el principal gasto del Estado. Ya lo son. 2. La misma lírica de tasas altas que con Macri y Schwarzenegger. Antecedentes 2016-2018 en la gestión Macri, con Federico Schwarzenegger al frente del Banco Central y Luis Caputo como figura clave. Se aplicó una estrategia similar. Altas tasas de LEVAC para frenar la inflación y contener el dólar. Ingreso masivo de capitales especulativos, la bicicleta, atraídos por estos rendimientos. Revaluación artificial del peso que abarató importaciones y castigó la producción local.
Cuando los capitales se retiraron a partir de la corrida 2018, la deuda en pesos e intereses acumulados explotó y se tuvo que recurrir al préstamo récord del Fondo Monetario. Resultado, el esquema colapsó en 2 años, dejando inflación disparada, reservas vaciadas y una deuda récord. 3. La diferencia entre ambos momentos no es el diseño, sino la coyuntura. En 2016 había ingresos de dólares por endeudamiento externo. En 2025 la disponibilidad está más limitada y la apuesta se concentra en deuda interna a tasas altísimas. La lógica de tasa alta, ancla cambiaria, sigue siendo la misma, pero en un contexto de recesión ya instalada, lo que aumenta el costo social y económico. Caputo está reciclando la misma ingeniería financiera de la era Macri-Schwarzenegger, pero con menos margen y más riesgo sistémico. Es un modelo que posterga la devaluación a costa de multiplicar el peso de la deuda y asfixiar la actividad. El shock puede explotar incluso más rápido que en 2018. La misma trampa con distinto moño. Un modelo de bicicleta financiera disfrazado de plan antiinflacionario que endeuda, paraliza y revienta la economía real para engordar la renta de los especuladores. ¿Qué efecto tiene la economía real? Peso artificialmente caro, importaciones baratas, destrucción de la industria y pymes, aumento del desempleo, crédito prohibitivo para empresas, consumo congelado, recesión acelerada y caída de actividad en todos los rubros productivos. Con Macri la farsa duró 2 años y medio. La bicicleta se pinchó en abril de 2018 con la primera corrida fuerte y fuga de capitales. Ahora hay un altísimo riesgo de reventón antes del fin del 2025, porque la recesión ya está instalada y no hay lluvia de dólares para sostener el truco. El final del cuello es un default selectivo, devaluación del 100%, inflación disparada, reservas vacías y vuelta humillante al Fondo Monetario. Escenario probable, otra mega devaluación, explosión de intereses impagables, más ajuste y hambre social, pero presentado como culpa de la herencia. Claves para entender por qué es un suicidio económico. Es un modelo extractivo, no productivo. Premia a los especuladores y castiga al que invierte o produce. Es insostenible por diseño. Se apoya en deuda cara de corto plazo, que hay que renovar constantemente. No resuelve los problemas estructurales: inflación, déficit fiscal, fuga de divisa, concentración económica. Siempre termina igual: devaluación masiva, más deuda y empobrecimiento generalizado. En síntesis, Milei y Caputo no están innovando nada. Están rehaciendo la misma bicicleta financiera que ya los estrelló en 2018, pero esta vez sin el colchón de dólares frescos. Es como subirse a un avión que ya se estrelló, solo que ahora lo pilotea alguien que cree que no necesita aterrizar nunca. Hay que hacer la mención explícita de que a Milei y Caputo están aplicando la tablita de Martínez Dios, corregida y aumentada para el siglo XXI, en el tono menos peyorativo posible, pero más letal por la velocidad. En los 70 y en 2016, el esquema tardó años en explotar. En 2025 podría reventar en meses. Más regresivo, combina lo peor del atraso cambiario con tasas de interés imposibles para cualquier actividad productiva. Menos margen de maniobra sin ingresos de capitales frescos. El único combustible es la propia economía interna que se está desangrando. Más costo social inmediato. La recesión, el desempleo y la caída del poder adquisitivo ya se sienten antes de que llegue la crisis cambiaria final. Podemos agregar otro factor para analizar a todo este explosivo combo: la falsedad que se esconde cuando las autoridades dicen que no se emiten mientras se incrementa la expansión monetaria de los intereses, que no se contabilizan, pero su vencimiento nos llevan a un nuevo default.
Para finalizar este informe, un dato más. Lo que paga de intereses en pesos por las letras es 4 veces el monto total de lo pagado por jubilaciones. Plata ahí, el tema es para quién. Y para que vayan tomando nota. El mes que viene vencen 25 billones de pesos, al así como 19.000 millones de dólares. Si renuevan con la misma tasa de intereses, pagamos 1.000 millones de dólares de intereses. Lo que costaría el ferrocarril de San Antonio Este a Comodoro Rivadavia. Sin palabras. ¿Vieron el informe del programa anterior acerca del agua y los peregrinos? Que se está realizando de lo que le anticipé en el agua de Israel. Bueno, vamos a ver lo que realmente tiene esta gente entre manos. Estamos ante un cambio de paradigma antropológico inimaginable. En la antigüedad, hasta la Revolución Francesa, justo para tener un fenómeno analizable en vista, el asalto hacia el poder era detentado por las élites. Se producía desde la base hacia arriba. Las élites siempre han tratado de agrandar esas diferencias a base de disparidad social y económica. Ya no quieren que tengamos más oportunidades de lograrlo. Basta de escalera social. El dinero y el poder no les alcanza para controlarlos totalmente. Así que la brecha se ve garantizada por el cambio genético. Decidiendo qué acceso al conocimiento tendremos, qué comeremos, qué beberemos y con qué nos curaremos. Y tendrán una oportunidad única para modificarnos. Al punto de desnaturalizarnos de tal manera que sujetos a una limitación físico-intelectual no seamos nunca más un peligro para ellos. Cuando tengan todas las palancas en sus manos estaremos fritos. ¿Vieron cómo el tema del agua se venía sí o sí? No solo beber, sin el riego, estaremos obligados a comer lo que nos ofrecen. Sin higiene, contraeremos las enfermedades designadas y no tendremos que curarnos con los que nos provean. El COVID fue un ensayo. Estoy cada vez más convencido. Los ferrocarriles que conectaban pueblos fueron cerrados por el capital. ¿Cómo los trenes públicos fueron desmantelados para abrirles paso a las carreteras privatizadas? No fue casualidad, no fue un error, fue un plan. Los trenes no desaparecieron porque fueran viejos, lentos o inútiles. Desaparecieron porque estorbaban, porque eran públicos, baratos, eficientes, porque unían regiones sin pedir permiso, sin peaje, sin petróleo, porque tejían nación. El ferrocarril era una espina en el corazón del negocio. Lo enterraron gobiernos de todos los colores. Lo firmaron tecnócratas con cara de futuro y alma hipotecada. Lo celebraron los medios como modernización, pero no fue progreso, fue saqueo. Y los que hoy manejan las autopistas privatizadas, las flotas de ómnibus, los contratos de cemento, las petroleras y las ensambladoras de tractores, lo sabían desde el principio. Había que matar al tren para que sus empresas pudieran nacer. En Argentina el sistema ferroviario fue una red viva que llevaba más de 47.000 kilómetros. Conectaba zonas rurales, movía alimentos, transportaba obreros. Cuando lo privatizaron en los 90, dijeron que era para mejorar. Lo que mejoraron fueron los balances de nuevos dueños. Hoy quedan ruinas, vías oxidadas y pueblos fantasmas, donde antes pasaba el tren. A cambio nos dejaron rutas rotas, camiones contaminantes y un modelo que encarece cada flete, cada alimento, cada vida. Fue hecho para que el negocio de unos pocos se volviera obligatorio para todos. Y mientras las vías se cubrían de maleza, los contratos viables crecían como hongos
después de las lluvias. Carreteras eternas, mal hechas, sobrecosteadas, porque allí estaba el negocio, en construir mal para volver a construir. Y si eso significa que el campesino pague el doble por transportar sus productos, que lo haga. El capital no se detiene por la pobreza ajena. El modelo es obsceno. Elimina el transporte público eficiente y barato para obligarnos a depender del más caro, más contaminante y más privatizado. Un sistema diseñado no para reducir costos, sino para aumentarlos y convertirlos en ganancia. Cada kilómetro de carretera privatizada es una deuda para el pueblo y una renta para los dueños del peaje. Cada camión que sustituye un vagón es más petróleo vendido, más repuestos, más talleres, más consumo obligado. Y así, lo que debería ser un sistema de transporte al servicio de la soberanía y el pueblo, se convierte en una cadena de intermediarios, mafias logísticas y conglomerados que exprimen hasta el último peso por mover una tonelada de arroz. No les interesa la eficiencia, les interesa la renta. Por eso destruyeron el tren, porque el tren democratizaba, el tren conectaba sin robar. Nos vendieron la idea de que la modernidad era velocidad, pero no dijeron que esa velocidad se paga con deuda, con abandono rural, con ciudades congestionadas, con aire envenenado. Nos hicieron creer que el tren era el pasado, cuando era el futuro. Nos repitieron que el mercado es el mejor gestor, pero lo único que gestiona bien es su avaricia. Mientras Europa y Asia reviven sus trenes como columna vertebral del transporte nacional, aquí seguimos entregando contratos para hacer rutas con peaje. Mientras ellas electrifican vías, aquí asfaltamos montañas para que pasen camiones que destruyen más de lo que llevan. Y mientras allá subsidian el transporte público como derecho, aquí lo volvemos lujo. Pero el tren no murió, lo mataron, lo asesinaron con decretos, con contratos con discursos y lo enterraron bajo toneladas de cemento, intereses creados y complicidad política. Porque un país que tiene trenes funcionales no necesita pagar por cada viaje con el alma. Porque un campesino con tren no depende del camión del intermediario. Porque un pueblo con tren se mueve con dignidad, no con mendicidad. Y quizá por esto lo odiaban tanto, porque el tren era demasiado justo para este sistema injusto. Matrix no era solo una película, era una advertencia, un código, un espejo brutal de nuestra realidad. Aquí están 10 verdades que nos enseñó y que casi nadie supo interpretar. Vives dormido y no lo sabes, lo llaman rutina, pero es programación. Naciste en un mundo diseñado para que creas que eres libre mientras sigues órdenes invisibles. Tu enemigo no es una máquina, es el sistema que fabrica tu mente, noticias, redes, escuela, religión, todo calibrado para que no cuestiones. Elegir la píldora roja duele, pero te despierta. Muchos prefieren vivir cómodos en una mentira que despertar con dolor. El elegido no es uno, es cada persona que decide despertar. Neo no es un personaje, es lo que puede ser si te atreves a ver la verdad. La Matrix está dentro de ti, no fuera. No son cables ni computadoras, el miedo, la obediencia, la rutina. Los agentes son personas programadas para defender el sistema. A veces tus propios amigos o familiares te atacan cuando empiezas a cuestionar. La libertad es peligrosa, porque nadie te dice qué hacer. Por eso pocos la quieren realmente. No todos están listos para salir, y está bien. Despertar es un proceso, no una obligación. Los sueños no son falsos, son mensajes del alma libre. ¿Y si tus sueños fueran el código fuente real?
Matrix no termina cuando despiertas. Allí es cuando comienza la verdadera batalla. Y no es afuera, es contigo mismo. Algunas charlas de Quincho. Recuerden que en los textos están las fuentes, ¿no? Cuando vayan a votar, acuérdense que mientras Javier Milei ajusta a jubilados, al Garrahan y a las universidades, a los discapacitados, con la plata del Estado, le perdonó a Marcos Galperín de Mercado Libre 58 millones de dólares. Milei le regala la plata del Estado a sus amigos mientras ajusta a los más débiles. Desesperación total rumbo al nuevo 2001. Luis Caputo y Bausili se reunieron con representantes de los bancos y le dijeron: tiene que inmovilizar los fondos. A los que representantes de los bancos respondieron: ustedes armaron más que un corralito, un corralón. El fiscal Fernando Domínguez imputó a Milei, Lemoyne, el Gordo Dan, Parisini, Oria, etc., por hostigar, amenazar, intimidación pública y malversación de fondos públicos. El fiscal cree que todas las acciones fueron realizadas con fondos públicos. Escándalo en la causa Libra. El fiscal Tallano encontró las cuentas de Novelli, Terrones, Godoy y en la red de Elterum, que están asociadas a Libra. Estuvieron moviendo dinero hasta hace 30 días. El fiscal cree que acá hay dinero que le pagaron a Milei por Libra. A raíz que en los últimos 2 programas toqué el tema del latinoamericanismo, me enviaron estas 2 noticias. El gobierno de ocupación de las Islas Malvinas está invitando a miembros de la población británica implantada a ser parte de una delegación especial que representará al archipiélago en la 120 Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Industrial y Comercial Rural del Prado 2025, que se realizará en Montevideo del 5 al 14 de septiembre. Al participar de este evento, las islas buscan fortalecer y profundizar los lazos con Uruguay, un país que a pesar de las intensas presiones de vecinos más grandes, ha sabido mantener y fomentar una relación histórica con el archipiélago. Esta relación se ha intensificado recientemente, ofreciendo nuevas avenidas de cooperación y entendimiento mutuo. Este evento le permite al invasor inglés reafirmar y expandir sus relaciones internacionales con los países de la región. Ni el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, ni el canciller argentino Gerardo Wertheim, ni el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se han expresado frente a este nuevo acto de provocación y agravio contra nuestra soberanía que se produce en la República Oriental del Uruguay, fomentada por la oligarquía británica que es parte de la Asociación Rural del Uruguay. La otra es que Chile abre sus puertos a la flota china que depreda la pesca argentina en el Atlántico Sur. Lo que hace Chile, transformándose en un nuevo hub logístico de la flota pesquera china, es contribuir con el saqueo pesquero en los márgenes de incluso dentro de la zona de exclusión de Argentina. En Uruguay, el puerto de Montevideo ha sido identificado como uno de los más utilizados por la flota de pesca ilegal no declarada y no regulada por la falta de controles sistémicos. Desde hace años el puerto de Montevideo, de acuerdo a la autoridad pesquera uruguaya, concentra aproximadamente 1.500 descargas anuales de buques que operan en el Atlántico Sur, la tercera área geográfica según la FAO de mayor sobreexplotación pesquera del mundo. También registra descargas procedentes de Malvinas y en ocasiones incluso de barcos con pabellón ilegítimo de la colonia. Mientras tanto, consecuente con esta nueva vuelta de rosca depredatoria, el gobierno de la provincia de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, negoció a fines del año pasado con una empresa china radicada en Fuzhou un acuerdo de inversión con el gobierno de la provincia, informó Noticias Puerto Santa Cruz, agregando que el acuerdo incluye mejoras en los 5 puertos provinciales, la construcción de astilleros y el desarrollo de nuevas plantas pesqueras. En la no respuesta de nadie del gobierno ni de la oposición está mi opinión. Somos un país que está para el cachetazo y al que no nos han perdido el respeto. Y si lo analizamos con frialdad,
tienen razón. Ellos no van a defender lo que nosotros no defendemos. Algunas cosas del feudo visionero. No levantan la cosecha de limón y de hierba por la recesión y que no pueden aumentar los precios. Y si los productores reclaman al gobierno, les responde que van a importar. Y la gente no quiere trabajar por sueldos miserables y los llevan en micros de escolares a trabajar a Brasil. Esa es la Argentina de Milei. Ahora escuchen esta denuncia. A nivel nacional se habla mucho sobre el respeto a la propiedad privada, pero esto no está pasando en el norte de la Argentina, específicamente en la provincia de Misiones. Una intendente se apropió de manera ilegal de más de 100 hectáreas que le corresponden a los hermanos Llanos, Germán y Julio. Les voy a dejar la foto de la intendente, del marido, del hijo y de la hija. Todos están vinculados a la política. El hijo es concejal de Colonia Polana, ella es intendente de Colonia Polana y la hija es jueza de paz y mujer de un comisario que patrulla la zona. Resulta que estos hermanos hicieron la denuncia de usurpación, se metió un tipo con una menor de edad, una menor que sufrió abusos, debe tener 16 años y ya tiene hijos, con esta persona que usurpó, que ellos mandaron para que usurpe más de 100 hectáreas donde ellos plantaban hierba. Y la policía en el camino los detuvo, se puso enfrente el patrullero y los querían llevar a la comisaría de Colonia Polana. ¿Hacerle qué? No sé, inventar una causa, pegarle, violarle, hacer lo que hacen los policías en el interior de la provincia cuando no les gusta a los políticos que le estés reclamando lo que es tuyo, porque mal acostumbrados como Rovira a robarse las tierras de los demás, mal acostumbrado como Rovira a robarse las tierras de los demás de manera impune. Así que le dejo la fotito de lo que están haciendo en Colonia Polana, en la provincia de Misiones, la impunidad con la que se maneja. ¿Y saben quién lleva la causa? El juez Sena de Jardín América, un juez muy emblemático por esconder y hacer juntar polvo a los expedientes de mucha gente inocente que debería y merece justicia. Un juez muy conocido en Jardín América por corrupto. Entonces vean cómo quiere una intendente de la Renovación robarle más de 100 hectáreas a dos hermanos. Mientras todo esto pasa, una mujer se suicidó en Misiones porque no podía dar de comer a sus hijos. El misterio del fascismo hoy. La clave para comprender el fascismo, y sobre todo en primer lugar a su antagonista, actualmente solo percibimos el fascismo desde la lente deformante del antifascismo, de derechas o izquierdas. Es antropológica, cultural, no meramente política. Y remite al enorme problema de la relación entre el hombre y la verdad, más concretamente, la verdad de la muerte. Para aproximarse al lugar espiritual aterrador donde emana la esencia del fascismo, hay que atravesar un espeluznante desierto peregrino, poblado de grotescas figuras de odio, llamado antifascismo. No nos queda más remedio que hacerlo, porque la sociedad consumista ha construido una pantalla, a modo de muro intelectual que, como la caverna de Platón, nos impide ver lo que hay allá afuera, al aire libre. Esto me lo envían de Italia. Para responder a una ingente cantidad de preguntas y pareceres respecto a la supuesta paz que se anuncia, seré categórico. No habrá ninguna paz. Porque la cuestión Ucrania nace con presupuestos equivocados. No por el azar de la historia, sino porque se quería conscientemente que en esa área se generasen. Me aventuro más. La desgracia contemporánea de la historia tiene 3 presupuestos equivocados, creados para desestabilizar y controlar mediante el caos: Israel, Ucrania y Taiwán.
Ucrania es el Israel tumoral de Europa, como Israel es el tumor de Medio Oriente. 3 áreas de crisis eterna que generan energía para la máquina industrial militar. Mirando ahí objetivamente Europa, que ha convertido a toda su industria con finalidad bélica, asesinando para siempre la economía civil, es evidente que tendrá que obstinarse en esa dirección. Los que ayer fabricaban coches de alta gama y maquinaria agrícola, hoy pueden sobrevivir solo fabricando drones y misiles. Ni siquiera alimentos quieren que produzca Europa. Y anoche estar u opinar distinto, porque se viene arrestado. La guerra es no solo un gran negocio, sino que ahora es la única salida. Los políticos imbéciles europeos están aterrorizados con la idea de ser juzgados por sus ciudadanos. Y si los drones fabricados por millones no se utilizan en una contienda, ¿para qué servirían? ¿Controlar a los ciudadanos esclavos, tal vez? ¿Nos asignarán uno a cada uno con la orden de educarnos a la primera desobediencia? El panorama no pinta nada bien. Ya no hay reglas ni límites. Prueban a cambiar nuestras mentes, nuestro ADN, los alimentos, el agua, las reglas sociales, las instituciones. Todo esto no sería tan terrible si no fuera por la apatía en que se ha sumergido la humanidad. El periodista británico Holloway habla sobre cómo los líderes europeos han llegado a Trump como los 7 enanitos de Blancanieves. Si Donald Trump hubiera cumplido lo que sin duda le prometió Vladimir Putin, hoy podríamos estar hablando del fin de la guerra en Ucrania. Pero no es así. En cambio, hablamos de las peligrosas maniobras propuestas por los 7 enanitos. No solo el pueblo ucraniano estará en peligro por su culpa, sino también los europeos. Trump, presionado por los enanitos, está considerando la posibilidad de tener tropas europeas en Ucrania como garantía de seguridad. Aunque esto en realidad es una garantía de inseguridad total, es una garantía de que la guerra nunca terminará. Y si termina, solo será un presagio de la guerra inminente. Porque Rusia lo ha dejado claro. Desde el principio hasta el comienzo de esta fase de la guerra entre la OTAN y Rusia, luchamos con cuerpos, cadáveres, con 1 millón de ucranianos muertos para evitar que se permitiera a las fuerzas de la OTAN acercarse a Rusia en Ucrania. Esta es la línea roja más roja de todos. Es la línea roja más difícil de todas. Y no importa si se designan como ejércitos de la OTAN a británicos, franceses, alemanes, daneses u holandeses. Si los ladradores del Báltico están en la OTAN y en Ucrania, eso significa que la OTAN está en Ucrania, y eso se convertirá inmediatamente en la causa de una guerra pan-europea. Yo comento ciertas cosas que inmediatamente repercuten acá. La ley de libertad de prensa ha entrado en vigor en la Unión Europea y ya se aplica en todos los Estados miembros. Esta ley pretende proteger la libertad de prensa. Permite la detención de periodistas si está justificada por el interés público. Y a esto me refiero con democracia. Todo según los clásicos. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. George Orwell simplemente no sabía que no estaba escribiendo una novela, sino un manual para países democráticos. ¿Y a cuántas oportunidades abre esto? Si un periodista escribe sobre el declive de la economía alemana debido al gasto militar y la ayuda a Ucrania, es arrestado inmediatamente por interés público. ¿Y quién toma esas decisiones? Los líderes de la Unión Europea, por supuesto. ¿Y a quién más se podría confiar? Incluso el canciller Friedrich Merz lo está haciendo bien. O quizá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, robó miles de millones de euros del presupuesto de la Unión Europea durante la pandemia, para la compra de vacunas, para la presión de empresas y aliadas. Un periodista escribe sobre esto y ese cabrón es arrestado de inmediato. A fin y al cabo, la estimada Ursula von der Leyen define el interés
público. Y así con cualquier tema. Lo que acontece en Gaza o en Siria, histeria antirrusa y anti-China por las sanciones. Un mundo feliz, amigo. Es hora de libertad de expresión y medios de comunicación certificados. Y sigue, mire, otro tema. Más de 460 personas fueron detenidas en Londres durante una protesta en apoyo al grupo pro-palestino prohibido Palestina Acción, informó la Policía Metropolitana. El grupo Palestina Action fue prohibido después de que sus activistas dañaran 2 aviones de la Fuerza Aérea Británica en una base militar. La BBC informa que el ejército israelí ha asesinado a toda la redacción de periodistas del canal Al Jazeera en Gaza. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó el ataque israelí selectivo que mató a 6 periodistas en Gaza, calificándolo de grave violación del derecho internacional. 4 periodistas de Al Jazeera, incluido el corresponsal Anas Al-Sharif, murieron en un ataque aéreo israelí el domingo. Otros 3 murieron, entre ellos 2 periodistas independientes, según informó la emisora. El ejército israelí afirmó haber atacado a Sharif, alegando que había sido líder de una célula terrorista de Hamas, algo que Sharif negó. Israel no presentó ninguna prueba. Esto lo escribió Israel Cohen en 1912. Debemos darnos cuenta de que el arma más poderosa de nuestro partido es la tensión racial, inculcando en la conciencia de las razas oscuras que durante siglos han sido oprimidas por los blancos, podemos moldearlas en el programa del Partido Comunista. En Estados Unidos apuntaremos a una victoria sutil. Mientras enardeceremos a la comunidad negra contra los blancos, nos esforzaremos por inculcar en los blancos un complejo de culpa por su explotación de los negros. Ayudaremos a los negros a destacar en todos los ámbitos de la vida, en las profesiones y en el mundo del deporte y del espectáculo. Con este prestigio, el negro podrá casarse con los blancos e iniciar un proceso que entregará a Estados Unidos a nuestra causa. Pues estos filtros ultravioleta en modelos animales producen el efecto de las hormonas sexuales femeninas. Y a nosotros nos preocupa mucho cómo está aumentando infertilidad en el varón y en la mujer, la mala calidad seminal de los europeos, los cosméticos, productos de cuidado personal como puede ser un champú o un tinte del pelo, una colonia o desodorantes. Todos ellos regulados, pero que contienen entre los componentes algunos compuestos químicos que son también disruptores endocrinos, es decir, que una vez dentro del organismo afectan a las hormonas. Cuando se aplican generalmente sobre la piel, sobre el pelo, pueden absorberse dérmicamente e incorporarse dentro del organismo. Cuando lees la composición, necesitas una lupa porque la letra es muy pequeñita, pues empiezas a descubrir que entre los 30, 40 componentes que hay, algunos de ellos no nos gustan porque son claramente disruptores endocrinos. Este tiene un filtro ultravioleta que es disruptor endocrino. Mujeres de 40 a 50 años que pierden el pelo en la zona frontal y encima de las orejas. Una de las causas que identifican es el uso de cremas faciales con filtros ultravioleta. Los filtros ultravioleta, una de sus máximas aplicaciones es la cosmética para proteger de la radiación ultravioleta la piel. Pues estos filtros ultravioleta en modelos animales producen el efecto de las hormonas sexuales femeninas. Y a nosotros nos preocupa mucho cómo está aumentando infertilidad en el varón y en la mujer, la mala calidad seminal de los europeos. Esos compuestos químicos están en la orina al mediodía. La absorción ha sido posible. Todos estos cosméticos, que al fin y al cabo son hormonas, pueden afectar fundamentalmente a los sistemas de hormonas sexuales, masculinas, femeninas, al tiroides y al metabolismo. Eso es lo que más sabemos. Si quieres añadir algo más, pondríamos ya la función cerebral, fundamentalmente por déficit de atención e hiperactividad en niños. Al final de la Segunda Guerra Mundial, más de 1.600 científicos nazis fueron reclutados por Estados Unidos en la Operación Paperclip.
Su misión, desarrollar tecnología avanzada, desde cohetes hasta armas de destrucción masiva. Entre ellos estaba Werner von Braun, ex SS. Lo que no te cuentan es que muchos de ellos estaban acusados de violaciones a los derechos humanos. Pero en la Guerra Fría, la moral pasó a segundo plano. El conocimiento tenía más valor. Pero algo que nos toca a nosotros es que varios alemanes vinieron también a la Argentina y se acusó al gobierno de Perón de ser una guarida nazi. Algo que hasta hoy se sigue repitiendo. Curiosamente, quienes lo repiten permanentemente siempre defendieron los intereses de ingleses y norteamericanos y de la operación Paperclip nunca dijeron nada. Otra muestra más del doble rasero de esta gente. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. Atendido por sus propios dueños, BlackRock toma control del foro de Davos. Larry Fink asume el control del Foro Económico Mundial, de un foro de cooperación global a la rama ejecutiva de la oligarquía. El 15 de agosto de 2025 se anunció oficialmente. Larry Fink, CEO de BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, se unirá al heredero de la farmacéutica suiza André Hoffmann como líderes interinos del Foro Económico Mundial. Ambos reemplazarán a Klaus Schwab, quien se jubila gradualmente. Ojo con esto. El ministro de Defensa de Polonia, Kosinaks-Kamyk, confirma que un dron ruso ha atacado Polonia. Califica las explosiones en Osyni como una provocación rusa. Ojo con esto. Por otro lado, teléfono para Milei. La Alzheimer Association, una fundación sin fines de lucro de Estados Unidos, que recibe donaciones, subsidia e investigaciones en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas, brindó una ayuda para 2 proyectos de científicos del CONICET en el Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba que buscan posibles tratamientos contra el Alzheimer. Afuera lo ven, acá no ven nada. Esa es la visual que tienen los políticos argentinos. Quien siga pensando que los incendios son fortuitos tiene un grave problema. Esta noticia es de hace pocos días. Los pequeños inversores reivindican su derecho a acceder al mercado de los desastres naturales. Las gestoras de activos se oponen al intento de la Unión Europea de restringirles el acceso al medado de gran crecimiento de bonos de catástrofes naturales. ¿Qué talco? ¿Es negocio? Análisis de la bebida energética Monster Energy con microscópico óptico, realizado por Rafa Calvin. Se observan estructuras artificiales con propiedades magnéticas de autoensamblaje, junto con nanorobots y puntos cuánticos. Se trata de formaciones nanotecnológicas fuera de lugar. Se les pide a otros que realicen la misma observación al microscópico. Nuestros amigos japoneses ya han observado elementos nanotecnológicos con características similares en Red Bull. Es mejor probar esto también con Coca-Cola.
Entre ciencia ficción y robótica. China está desarrollando el primer robot del mundo capaz de traer bebés humanos. Liderando este proyecto distópico se encuentra Kaiwa Technology, con sede en Guangzhou, que ha anunciado sus planes de presentar un prototipo funcional para 2026. Según el Dr. Yang Qifeng, fundador de la compañía, el proyecto consiste en la creación de un robot humanoide equipado con un útero artificial. El objetivo declarado de Kaiwa Technology es ofrecer una solución a las parejas con problemas de infertilidad y a quienes por decisión propia o necesidad médica no pueden o no desean concebir. El coste estimado de este servicio ronda los 13.000 euros, significativamente inferior al coste de la gestación subrogada en muchos países. La última. El miércoles el pánico se desató entre los viajeros de la Terminal 1 del aeropuerto de Milán. Un maliense de 26 años prendió fuego a un contenedor de basura en la zona de facturación, provocando el caos. Minutos antes había atacado varios monitores con un martillo. Posteriormente fue retenido por el personal del aeropuerto y otros viajeros hasta la llegada de la policía. El motivo del acto aún no se ha esclarecido. El mismo hombre había sido detenido posteriormente y liberado en los últimos días tras ser sorprendido dañando los escaparates de varias tiendas de Milán con un martillo. Y no estaba preso. Cara, é um atentado. Polícia! Polícia! Pegou um atentado terrorístico, amiga. Um atentado terrorístico aqui, ó. Cadê a polícia, meu Deus? Tá ali, o cara já deteu ele ali, ó. Ah, mas a polícia... Tá chegando, tá chegando. Polícia! Polícia! Vamos, 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 vamos. Vem pra trás, amiga, vem pra trás. Atentado terrorístico, amiga, aqui, ó. E mal pensa agora, nesse momento. Vamos a terminar. Esto lo envía una oyente. ¿Se conoce nuestra historia? Las nuevas generaciones han sido limitadas, provocando un desinterés al punto de considerar que ese pasado que debiera ser motivo de orgullo le resulta aburrido. Hemos visto confundir fechas patrias, ejemplo motivo por la cual el 20 de junio se declaró el Día de la Bandera. No le carguemos las tintas solo a Mitre. Esto fue resultado de secuencias faltas de políticas educativas auténticamente nacionales que privó a los jóvenes de conocer, profundizar en esa historia tan rica que promoviera el orgullo nacional permitiendo una penetración cultural ajena a nuestra identidad. Nos admiramos que en cada película yankee, que ellos ya de paso supieron aprovechar desde Hollywood su pasado, aparezca en cada film su bandera, ignorando que su cometido es la disminución de impuestos a los productores al hacerlo. Pero como sea la cuestión, ellos supieron manejar sus bondades culturales e históricas, inundando al mundo con la parte conveniente de ellas, reportadas no solo en divisas, sino fomentando la credibilidad que los héroes y salvadores eran únicamente los estadounidenses.
Mientras nosotros, argentinos, ricos en cultura, en música, en tradiciones, y con una historia plagada de hechos sobresalientes, nos humillamos relativizando nuestros valores inmersos en la ignorancia y el desapego a lo que nos pertenece. Seguimos con los ejemplos. Hablamos de Hipólito Bouchard, que al mando de la Argentina, primer buque de guerra con bandera argentina, un buque apropiado del español y que navegó por todos los mares plantando el pabellón nacional, y que durante las guerras de la independencia, con su tripulación compuesta por argentinos, peruanos, colombianos, corsarios criollos en el Caribe, bajo bandera argentina dio la libertad a Centroamérica, que hasta ese momento dependía del Virreinato de Río de la Plata y la Capitanía de Chile. Y el desacuerdo de Bouchard con San Martín, puesto que el marino franco-argentino pretendía anexar cada territorio liberado a las provincias de Río de la Plata, mientras nuestro gran capitán negándose a ser conquistador porque su fin era respetar la independencia de los pueblos. ¿Alguna vez les contaron en las escuelas, para orgullo de nuestra raza, que gauchos argentinos cabalgaron por los mares, allá lejos de la patria, para llevar no solo la libertad, sino que esa sangre gaucha brindó dignidad a sus hermanos americanos? Nuestras tropas lucharon por la independencia en todo el continente, primero bajo las órdenes de San Martín y luego de Bolívar. Eso es único. Mientras nuestra juventud divaga, simplemente porque no sabe, cree actualmente que hay ideas nuevas y que lo anterior es viejo y perimido, y como dijimos antes, aburrido. ¿Quiénes son los culpables? Mitre, Sarmiento, Rivadavia, Alberdi, o una cadena de dignos personajes que a lo largo de estos siglos, como nación, prefirieron por ideología o por conveniencia, en lugar de transmitir la auténtica historia, continuar con la farsa negando la grandeza de los que sí fueron héroes, exaltando a los renegados. Constitución unitaria. ¿Dónde está el federalismo que pregona? Se habla de nacionalismo, ¿y qué clase de nacionalismo es el que apunta y pregona el internacionalismo? Hasta que no tengamos claro el sentido de la palabra nación y sus implicancias y nos organicemos bajo un modelo surgido de nuestras propias entrañas, no seremos argentinos de bien. Y no repetiremos el eslogan de un títere más de los tantos que repiten las mismas y obsoletas fórmulas de los abyectos traidores a la patria. Los poderosos no tienen ideología. Ellos tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres. Y además los poderosos ofrecen muchas ideologías a los pobres para que escojan aquella en la que se encuentran más felices y no le compliquen con tanta libertad. La libertad es la que quieren los mercaderes para poder mercadear libremente. Y eso es bueno o es malo, según cómo se mire. Yo te puedo dar éxito en el trabajo, te puedo convertir en una estrella, te puedo publicar un libro, te puedo convertir en catedrático, te puedo convertir en un gran abogado. Tendrás que trabajarlo, puedes hacerlo o no puedes hacerlo, pues habrá gente que sí y otra que no. Entonces, si alguien cree que en la segunda mitad del siglo XXI va a vivir en una sociedad gestionada por un Estado, es un idealista. Porque los Estados ya están gestionados por el mercado, y eso se llama globalización. Y el mercado no quiere demócratas, el mercado quiere consumidores. 5 formas con las que nos controlan sin que nos notemos. 1. Información manipulada. Desde lo que vemos en noticias hasta lo que no vemos. El control de los medios decide de qué se habla y de qué no. Si controlan la información, controlan la percepción. 2. Cultura del miedo. Nos enseñaron a temer al fracaso, al error, al rechazo, al cambio. ¿Y saben por qué? Porque una mente con miedo es más fácil de dominar. El miedo no solo paraliza, también domestica. 3. Productividad tóxica. Desde niños nos repiten que hay que trabajar duro para valer algo. Nos entrenan para medir el valor en función de lo que producimos. Pero nos dicen
que eso solo beneficia al sistema, no a nosotros. 4. Entretenimiento como distracción. Horas frente a una pantalla sin cuestionar nada. Nos dan distracciones infinitas para que no pensemos en lo importante. Pan y circo, versión digital. 5. Creación de falsas necesidades. Publicidad que nos hace sentir incompletos, que nos vende felicidad en cuotas, porque si nos sentimos vacíos consumiremos más. El control ya no usa cadenas, usa ideas. Y cuando las reconocemos, comenzamos a ser libres. En un mundo diseñado para repetir, el que cuestiona se vuelve amenaza. No porque grite, sino porque observa en silencio, como quien lee entre líneas lo que otros pasan por alto. Porque no acepta lo establecido solo por costumbre. Y esa duda serena incomoda más que 1000 palabras. El que piensa distinto no viene a destruir, viene a revelar. Pero en un sistema que premia la obediencia y castiga la conciencia, pensar con profundidad es una forma de rebeldía. Lo llamarán exagerado, incluso loco, cuando en realidad es el único despierto en un teatro de máscaras. Quien se atreve a ver lo invisible carga con el peso de los que prefieren dormir. No es falta de lógica, es exceso de lucidez. Y cuando eso ocurre no hay validación que calme esa distancia. Por eso, si eliges ver el mundo no como es, sino como podría ser, prepárate para avanzar en soledad. La verdad no grita, pero resiste. No pide permiso, pero transforma. Y cuando el tiempo la alcanza, ya no necesita explicación. Se vuelve luz, incluso para quienes antes le dieron la espalda. Buenas tardes.